Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Empezamos estos actos de esta semana que es tan importante para nosotros porque nos vamos a dedicar de momento nos vamos a dedicar a dañarnos los oídos. No sé si están quitados el resto. Sí, así que no debería acoplar. Voy a quitar el móvil por si acaso, porque esto a veces... En fin, no sé si me oís bien ahora. Bueno, decía, esta semana que es tan importante para nosotros porque nos vamos a dedicar a celebrar, a conmemorar, también a reflexionar y a tratar pues los temas que más nos interesan y que son tan importantes para nosotros. Se me acaba de ocurrir eso, que a lo mejor es lo que estás haciendo, bajar el volumen del altavoz, que igual es eso lo que acopla, ¿puede ser? Bajar el volumen de la mitad. Es que se me acaba de ocurrir y digo, puede ser. Pues sobre todo, más que nada para que no moleste, para que no se acoplen los micros de nuestros ponentes y no les moleste a ellos. Bueno, decía que vamos a reflexionar, vamos a charlar, vamos a aprender, como siempre hacemos, y vamos a empezar con el acto que tenemos hoy. Que como habéis visto pues lleva por título Constitución de 1978 y República. Yo creo que en la tarde de hoy vamos a tratar diferentes aspectos relacionados con esta temática, que si bien todas las temáticas sociales nos interesan, pues yo creo que esta es la que por excelencia pues más nos interesa, ¿no? Por así decir. Vamos a contar para ello con dos ponentes que tenemos la suerte de que estén aquí con nosotros. Yo los voy a presentar brevemente y después justo pues les voy a dar paso para que ellos pues compartan con nosotros un poco esas reflexiones que seguro que después nos darán pie a que haya preguntas, debate, y que siempre es la parte pues más enriquecedora también, ¿no? Voy a presentaros a Francisco Palacios Romeo, aquí a mi derecha. Él es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y coordinador del área de Derecho Constitucional de esta universidad. Él, en cuanto a su formación, pues licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Sociología, estas dos últimas por la Universidad Complutense, magíster en Estudios Sociales Aplicados, máster en Etnodesarrollo y Pluralismo Jurídico, doctorado en Derecho, y forma parte del grupo de investigación Nuevas Formas de Participación Política en Democracias Avanzadas. Es autor de numerosos artículos de revistas de prestigio, capítulos de libros. El más reciente de ellos, si no he perdido alguno por ahí, Excepcionalidad de Estado y Excepcionalidad Partisana en Colombia, un constitucionalismo mágico entre la violencia estructural y el derecho a la paz, publicado en 2021 por la editorial Thomson Reuters Al-Azadi. Y bueno, pues todos lo hemos podido leer seguro y conocer un poco el planteamiento, pero hoy aquí lo tenemos para que nos lo pueda dar. Y voy a presentar también ya a nuestro segundo ponente, para que luego pues la transición entre ellos pueda ser más rápida, y seguro que lo agradecemos. Él es Raúl Burillo, aquí a mi izquierda, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, inspector de Hacienda del Estado, y ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. No sé si sigue siéndolo o no. No, vale, pues él estaba bien puesto. Entonces, ha investigado y actuado sobre diferentes temas de corrupción política. De hecho, mientras estuvo al frente del equipo de inspectores de Hacienda en las Islas Baleares, la agencia tributaria tuvo un papel clave en la investigación de casos que a todos nos suenan, como el caso Palmarena, el caso Sonoms, Volto, Ribatur o Maquillaje, entre otros. Además de operaciones importantes contra el fraude del IVA o contra el blanqueo de capitales de dobles ventas inmobiliarias, en el marco de la operación Relámpago, que también nos sonará. Colaborador habitual de muchos medios de comunicación en relación con estos temas de los que hablamos. Ha participado, por ejemplo, en programas como de Televisión Española, de La Sexta, de Antena 3, de Aragón Televisión, Canal Sur, en Andalucía, etc. Y bueno, pues estas son una breve semblanza de cada uno de ellos, que como digo, pues lo más destacado dentro de currículums muy largos y muy completos que evidentemente pues aquí solo podemos esbozar. Lo más interesante es tenerlos aquí, tener la suerte de que charlen con nosotros. Si os parece bien, pues tenemos una primera ronda de intervenciones, tiempo que consideréis, y después pues podemos entrar también con preguntas, también a que ellos los dialoguen y bueno, a compartir un poquito. Y como son muchos los temas que están enlazados con esta temática que tenemos hoy, pues vamos a dejar que nuestros ponentes los ordenen un poco como consideren. Muchas gracias por estar aquí. Francisco, cuando tú quieras. Vale, con esto.
si nos acobra, ¿no? De todas formas, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Bien, pues gracias por la invitación. Yo voy a decir que el que más implicado está aquí con algún tema relacionado con la monarquía es Raúl, porque precisamente en Baleares, tirando de sus hilillos y de sus investigaciones, acabaron afectando a la familia real, ¿no? Tirando. Lo hicieron todos ellos. Todos ellos, pero tirando Lo hicieron fácil. una implicación en relación con... Bueno, bien, hoy los temas se han ido sumando uno a otro, porque, como te comentaba antes, el cartel habla de Constitución del 78 y República. Luego, en las redes se ha hablado también de republicanismo como una presunta ideología y de organización estructural, parte orgánica de una constitución republicana o de un régimen republicano, ¿no? Entonces ya son 1, 2, 3, 4 temas, ¿no? Es decir, que son 4 temas diferentes. Y entonces pues no sé muy bien qué hacer con el tiempo. Yo voy a hablar lo primero de lo más evidente en el cartel, como es la Constitución del 78 y la regulación de los temas más interesantes al respecto, incluso abundando un poquito en la temática histórica relacionado con la familia real y con lo que representan y no han sido los Borbones, porque también la Constitución habla de eso y en pocas ocasiones se menciona. Y sobre todo esa parte irá dirigida a las personas que enaltecen simbólicamente al rey, a la familia real y a lo que representa. Y digo lo que representa porque en la Constitución y en la teoría monárquica de la Constitución, ahora mismo las monarquías son fundamentalmente representación simbólica. Y una representación simbólica tiene que beber en fuentes muy puras y tener unos sellos de legitimidad muy fuertes. Y claro, sin embargo, ¿hasta qué punto es así? Que va a ser lo siguiente que voy a decir, aparte de empezar ya, porque si no, de una forma arreglada, porque si no empiezo a hablar así, se me pasa el tiempo y no hablo de manera arreglada. Así que voy a ir a los puntos concretos de la Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución monárquica. De hecho, así lo dice el artículo 1, ¿no? Artículo 1, punto 3. Lo primero que dice es: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria que, como bien sabéis, pues significa que podría ser monarquía democrática también. Es decir, monarquía parlamentaria, monarquía democrática, un oxímoron, puesto que monarquía es gobierno de uno y democrática o parlamentaria es gobierno de todos y todos estamos representados, con lo cual ya etimológicamente es una cosa ya que nos rechina y que falla. A partir de ahí ya no se habla de la monarquía hasta el título 2. A la monarquía en nuestra Constitución se le concede todo un título. La Constitución está dividida en títulos, nuestra Constitución, y concretamente a la monarquía se le dedica todo un título que además, y eso lo dejo para el final, aunque lo puedo decir ahora por si se me olvida, es un título que solo se puede reformar de manera agravada. ¿Qué significa agravada? Agravada es que necesita un proceso de reforma muy fuerte, prácticamente intangible. Las constituciones pueden ser rígidas, difíciles de reformar, o intangibles, que hay partes que son casi imposibles o imposibles. Y esta casi es imposible, porque requiere una unanimidad, casi, ¿no? 2/3 partes de unas Cortes, una disolución, otras 2/3 partes, y finalmente un referéndum para el texto elaborado por esas segundas cámaras, con lo cual es casi imposible reformar el título 2 de la Constitución. Y esto está bien que se diga para aquellos que dicen que si alguien quiere cambiar la forma de gobierno, pues bueno, pues ya que lo haga a través de una reforma, como si eso fuera tan fácil. Es decir, porque fijaos lo que significa que haya un 2/3 de las cámaras que se disuelvan, que haya otros 2/3 de aprobación y finalmente un referéndum. Es como decir, nunca se va a aprobar esto, nunca se va a poder reformar. Por lo tanto, estamos ante una
cláusula de reforma de práctica intangibilidad. Eso nos viene en el título 2 y eso viene en el último título de la Constitución, que es el que nos habla de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, primer argumento, yo creo que fuerte, ¿no? Nos habéis abocado a una no reforma. No se puede legitimar en función de que se puede reformar cuando es tan complicado, por no decir casi imposible, la forma de reformarlo. Simplemente con que un pequeño porcentaje de la sociedad española no quiera reformarlo, no se va a reformar nunca. Porque lógicamente, claro, si quitamos de esos 2/3 los que no votan, los 2/3, a poco nos acercamos ya a romper los 2/3. Si contamos las abstenciones que puede haber en cualquier votación, nos encontramos con que una mínima parte de la sociedad española no quiere reformar la Constitución, no se va a poder reformar nunca. El título 2. En el título 2 habla de cosas muy curiosas. Símbolo. Los símbolos es lo que más se maneja en el artículo 56. Símbolo de unidad y permanencia. Aunque ahora me voy a extender un poquito en eso, no puede ser símbolo de unidad nunca la actual monarquía, la actual dinastía. Sencillamente porque nace a partir de una guerra civil. Que si había una guerra civil peor que la última que hubo, fue la guerra civil de la sucesión española por la sucesión española. Y hay dos guerras civiles muy fuertes en nuestro país. Una es la guerra civil última, la otra es la guerra de sucesión. Y en la guerra de sucesión se enfrentan no tanto ideologías, que era, digamos, un concepto no aprehensible por la población, no cognoscible, no susceptible de una dialéctica, sino que hay un enfrentamiento territorial no exento también de argumentos y de razones populares. No se enfrentan solamente élites, sino se enfrenta una parte de las poblaciones que eran conscientes de algunos de los derechos, en este caso llamados forales, que tenía cada uno de esos territorios. Por lo tanto, el artículo 56, símbolo de unidad, cuando esta dinastía entra en el país, precisamente rompiendo la unidad en todo lo que era, digamos, la dialéctica de sucesión entre la parte norte de España, la mitad de la parte norte, los reinos de Aragón, el reino de Valencia, lo que conllevaban también los dos reinos que eran Cataluña, fundamentalmente Cataluña, que era prácticamente el núcleo del reino de Aragón ya en ese momento, y lo que suponían las Islas Baleares, ¿no? Entonces, ya entra... Nada, no te preocupes, como ha sonado dos veces, por eso arreglamos el problema y así, por si acaso, pero vamos, no es ninguna censura. De ahí que ya entra como un no símbolo de unidad, a pesar de que el artículo 56 dice eso, y más pues lo que comentaré con el tratado que da fin a la guerra de sucesión, que es el Tratado de Utrecht. Y el Tratado de Utrecht a mí me interesa mucho, porque es algo muy desconocido. Sobre todo me interesa no contároslo a vosotros, sino contárselo, y me gustaría aquí que hubiera un público muy conservador, muy monárquico, para contarle todo lo que significó el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht humilla a España. Es decir, en función de que entre una dinastía, que por cierto era una dinastía extranjera, era la dinastía Borbón, que era una dinastía francesa, no era una dinastía española, era una dinastía totalmente ajena, incluso había sido enemiga de España en los siglos anteriores. Y el Tratado de Utrecht lo que hace es desmembrar todos los territorios que pertenecían a la corona española fuera de lo que es la actual España y más allá de lo que era la colonia o las colonias americanas. Fundamentalmente en lo que era Europa. España pierde todos sus territorios europeos. Entonces hay que decirle a la derecha monárquica, que habla de la dignidad española, de la historia de España, tenemos que estar orgullosos, nos ennoblece esta historia, el que nos ennoblece, perder todos los territorios que poseíamos, dar derechos que jamás habían concedido coloniales a Inglaterra y a Francia, fundamentalmente a Inglaterra en nuestras colonias americanas,
Entonces, eso es lo que es importante en el Tratado de Utrecht. También se habla, ya puestos a hablar de colonias, en ese mismo artículo 56 se habla de que asume la más alta representación del Estado español. Y fundamentalmente y especialmente dice respecto a las naciones de la comunidad histórica, concretamente americana. Y claro, la representación y la unidad y el simbolismo de las relaciones supuestamente muy amistosas con las colonias en función de ¿qué? De la colonización violenta de las mismas, del mantenimiento violento de las mismas, de la venta precisamente en el Tratado de Utrecht como una mercancía de varios de los derechos económicos respecto a ellas, fundamentalmente a Inglaterra, como acabo de decir. Precisamente voy a hablar de varias legitimidades que hay de la corona en la Constitución, o mejor dicho, no en la Constitución, porque no vienen mencionados salvo la última, sino en función de qué serán, digamos, ese tipo de legitimidades. Bueno, primero voy a hablar, ya que tengo que mencionar todos los artículos, aunque al final no va a dar tiempo, evidentemente, porque fíjate lo que hay hoy a uno, ¿no? El artículo 57. El artículo 57 es donde nos dice la familia que se posesiona digamos, de la jefatura del Estado, que es la dinastía histórica legítima de los Borbones. Entonces me interesa hablar de los Borbones como tal, porque es una familia la que nuestra Constitución hace poseedora de la jefatura del Estado. Una sola familia, lo cual también nos debería hacer pensar en tiempos donde se mide tanto la corrección política, ¿no? las desigualdades formales, fundamentalmente, que de repente las constituciones sigan canonizando a una familia dentro de todas las familias españolas como la que posee y es hereditaria del trono de España. Y ha dicho que es una dinastía francesa, habría que recordárselo. Aquí me toca acordar fundamentalmente de los monárquicos tradicionalistas, que es una dinastía desde el siglo XIV, desde el siglo XVI francesa, ¿no? Y que dura en Francia hasta 1848. La gente muchas veces cree que todos mis alumnos, lamentablemente, no sé si es el bachillerato actual o qué, ¿no? Que los franceses acaban con la monarquía con la Revolución Francesa, ¿no? Y cuando los reyes siguen en Francia durante muchísimo tiempo y la mayoría del siglo XIX siguen todos los monarcas franceses y más concretamente los Borbones. De hecho, los Borbones llegan hasta 1848. Hasta 1848. Una dinastía borbónica. La legitimidad que tiene, bueno, pues son pues de varias fases. La primera es de ruptura con el Tratado de Utrecht, que es Carlos V. Entra Carlos V con la dinastía Borbón, que por cierto, Borbón es una españolización de Bourbon. Hay que decir que la dinastía se llama como el whisky, pero es verdad, no, esto no es una broma, ¿eh? Es decir, esto es el origen que comienza en Bourbon. Y no voy a contar eso porque claro, por la cantidad de temas que se nos agolpan. El Tratado de Utrecht, voy a mencionarlo rápidamente, es un tratado en el que, claro, la guerra la ganan los Borbones. ¿Y quién gana la guerra? La guerra la gana Francia. Entonces alguien diría, bueno, pues si la guerra la gana Francia, Francia se va a quedar con la mayor parte de territorios como todos los que ganan las guerras. Pero hay que fijarse cómo era una cuestión más dinástica que nacional, porque entonces las guerras las ganaban las dinastías, es decir, los estados las naciones estaban poco nacionalizadas, valga la redundancia. Era una cuestión más dinástica, quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, a quién le cambio el cromo por esto y por lo demás allá, ¿no? Y no era una cuestión de naciones, sino era una cuestión, repito, más de dinastías. Y es muy curioso el Tratado de Utrecht, y por eso lo recuerdo por cuarta o quinta vez. Me gustaría que aquí hubiera todo un público muy monárquico, pues para considerar cómo la nueva dinastía, como no se considera española y lo de España le daba igual, se dedica
a regalar a sus competidores, no a quedársela a la propia Francia, a los propios Borbones, ya que habían ganado la guerra, a quedarse territorios de los que habían luchado contra ellos. Es decir, pues los territorios germano-austriacos, algunos espacios italianos, territorios neerlandeses, porque hablar de estados es muy complicado todavía en esa época, a partir del siglo ya en el que estamos. Y sobre todo de Inglaterra, que había sido el gran apoyo de los Austrias, de lo que es ahora Alemania, de lo que es Alemania-Austria, lo que era el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Más adelante, precisamente Prusia se constituye en el Tratado de Utrecht prácticamente. No, pues lo que hace el Tratado de Utrecht es regalarle la cosa a los enemigos para que le den territorio expedito a los Borbones franceses para hacerse con la corona de España. Y entonces ahí tenemos como a Inglaterra, que era del otro bando, se le regala pues menor que Gibraltar. Lo de Gibraltar llega desde entonces. Nueva Escocia, la isla de Terranova, la isla de San Cristóbal, y luego encima pues también se le prima con el primer tratado o subtratado o convenio con los territorios coloniales que tenía España en las Américas. El llamado Asiento de Negros, había todavía esclavismo, se le regala un monopolio de 30 años sobre el tráfico de esclavos negros, que hasta esos momentos pues los monopolizaba España. Pero bueno, también Inglaterra, porque Inglaterra ya sabéis que de toda la piratería que se produjo durante los siglos anteriores era de alguna manera canalizada por Inglaterra. A partir de entonces no hacen falta los piratas, puesto que los Borbones ya de por sí le autorizan todo un tráfico comercial, todo un tráfico extractivo, un tráfico fundamentalmente de esclavos a lo que es Inglaterra, lo que es Gran Bretaña. Y el navío de permiso también, todo eso quitando toda una gran parte de los aranceles. Por eso repito que ya no necesitaban la piratería, el reino de Inglaterra, el Reino Unido. Al archiducado de Austria, que habían sido también perdedores. De hecho, España se bate el cobre por una dinastía que también lleva muchos siglos en España, pero sus orígenes son más bien germanos. Pues bien, a la Austria y al archiducado entonces llamado de Austria se dan los Países Bajos españoles, es decir, lo que son Bélgica y Luxemburgo, el milanesado, el reino de Nápoles, Flandes y Cerdeña, ni más ni menos. A Brandenburgo es Prusia. Prusia que luego es el germen de Alemania y del nacimiento de Alemania. Pues se le dan toda una serie de ciudades bastante desconocidas y que no voy a citar porque son desconocidas. Algunas incluso han cambiado de nombres, algunas se correspondían exactamente con ciudades que estaban lindantes con lo que ahora digamos son las líneas fronterizas alemanas. A la Casa de Saboya pues se le dan también toda una serie de ciudades medio italianas ahora, que no voy a nombrar tampoco. Obtiene Sicilia, que sí que es conocida por todos vosotros. A las Provincias Unidas, que a las Holandas se le da toda una barrera territorial en torno también a las actuales fronteras. A Portugal se da la colonia de Sacramento, y al Reino de Francia, pues como decía antes, pues no se le da prácticamente nada porque el Reino de Francia había conseguido introducir su dinastía en España. Es decir, los que ganan no se llevan prácticamente nada, y sin embargo todos los vencidos, por dejar de ser vencidos, se llevan todo lo que acabo de mencionar. Luego hay hasta 19 tratados y convenciones que desarrollan lo dicho ahora mismo de manera también igualmente positiva para los países mencionados. La guerra de sucesión, además, es una guerra bastante trágica y con muchos muertos. Ha pasado absolutamente desapercibida. Se quedan luchando solos, claro, todas las potencias que apoyaban a los austracistas se retiran en función de toda la compra que hacen los Borbones. ¿Y quién queda luchando solos? Pues bueno, el que queda luchando solos es la Corona de Aragón y fundamentalmente Cataluña. A Cataluña hay que reconocerle ese mérito. También, por cierto, a las Islas Baleares. Hay que reconocerle el mérito de que se quedan solos luchando, porque lo que ya prácticamente eran los residuos de la Corona de Aragón abandonan relativamente pronto. Y yo siempre le pongo fin a la guerra de sucesión y tarde, en 1715,
donde se produce, ya se había producido una gran represión en los años anteriores, pero sobre todo es impactante la ejecución del general Moregués, catalán, ejecutado en 1715, ¿no? Y que aquí voy a citar textualmente los relatos al respecto para ver cómo se los gastaban los Borbones, pues nada más llegar. Vestido con un hábito de penitente y arrastrado por un caballo a través de sus calles de la ciudad hasta llegar al patíbulo, fue degollado, decapitado y su cuerpo descuartizado. Su cabeza decapitada fue expuesta por orden real en el interior de una jaula de hierro ubicada en una de las entradas de Barcelona. Allí permaneció, creo recordar, que unos 10 años expuesto su cabeza en una jaula. Bien, pues esta es la entrada de los que, según dice la Constitución, simbolizan la unidad de la patria. Es decir, la unidad de la patria, la dignificación de la patria es inaugurada de la manera que acabo de decir y que pocas veces, además, queda relatada. Y solamente pues cito la Constitución para hablar de la dignidad y de la misión simbólica de unidad de la que hablan los artículos mencionados. La segunda fase es la que podemos llamar de legitimidad borbónica, pues que es cuando ya permanece la dinastía, es la que yo llamo de estabilización absolutista, porque lógicamente los Borbones no es una dinastía ni siquiera mini constitucional, sino que es una dinastía absolutista durante todos los reinados posteriores. Absolutista que además había erradicado parte del constitucionalismo medieval que poseía la parte de los territorios derrotados. Ya sabéis que los decretos de nueva planta, decretos amplísimos, lo que hacen es anular toda la realidad foral del Reino de Aragón, los componentes del mismo, el Reino de Valencia y fundamentalmente de Cataluña. Es decir, lo que hacen es unificar y centralizar mucho más el Estado, eliminando derechos y libertades. Porque también hay que decir otra cosa aquí, que nos explican los bachilleratos, que es que la Edad Media era mucho más ducha en derechos que la Edad Moderna. Cosa que no se dice. Lo que hace la Edad Moderna es eliminar todos los espacios forales, todos los derechos medievales y concentrar el poder en dinastías que se apoderan de los nuevos estados hasta que no llega el constitucionalismo. Porque aquí hay entre incluso los tertulianos muy ilustrados una coletilla de esto es medieval, como diciendo esto es lo peor. No, lo peor no es lo medieval, en absoluto. Hubo muchos más muertos por muchos motivos de represión, de disidencia, de guerras en la Edad Moderna que en la Edad Media. La Edad Media fue una edad muy libre comparado con los siglos que vinieron posteriormente, desde todos los puntos de vista, religioso, político y civil, ¿no? Y me gusta decir también esto porque es algo de las muchas cosas como Tratado de Utrecht sobre los que reinan grandes topicazos en los que además iba a decir una grosería, hasta en los que incurren incluso los profesores de bachillerato. Y vienen claro, y yo pregunto los primeros días de clase y realmente la confusión es absoluta sobre lo que significa una etapa, otra etapa o la etapa de más allá. Y luego encima viene el profesor de Derecho Romano a fundirme de todo porque Roma, por lo visto, es el gran faro de la civilización, ¿no? Bien. Bueno, pues luego viene una segunda etapa de estabilización. Pues con todos los reyes que se llaman por historia, y en los textos de historia está, sin ningún tipo de crítica, pues a Luis I, que encima duró muy poco, bueno, aparte de Carlos V, que es el que ha dicho que protagoniza la ruptura, ¿no? Pero Luis I, que no conoce a nadie porque duró muy poco, pero le llaman el bien amado, ¿no? Fernando VI, que le llaman el justo, y que no se dedicó más que a tener camarillas y a que conspiraran los que estaban a favor de Inglaterra y los que estaban a favor de Francia. Carlos III, que pasó por un muy buen rey y sin embargo, pues bueno, voy a resumir todo lo que tengo aquí, ¿no? Pero primero que venía de ser rey de Nápoles y de Sicilia, y lo traen aquí como una mercancía, ¿no? Bueno, tú eres rey de Nápoles y Sicilia y de repente pues te traemos aquí por cuestiones dinásticas
de que se nos muere el anterior como demasiado pronto, ¿no? Entonces, bueno, te da igual. ¿Que era rey de Nápoles y Sicilia? Pues lo que traemos aquí. Era una cuestión, repito, que tampoco eso está bien remarcado, no nacional, no existían las naciones, existían las dinastías, ¿no? Y se intercambiaban los territorios como estimaban oportuno. Por lo tanto, Carlos III, que pasa por ser el mejor rey Borbón, hasta le llaman el mejor alcalde de Madrid, ¿no? El mejor alcalde del rey. El mejor alcalde de Madrid, con el permiso de la señora Ayuso, pero bueno, que la Ayuso no es alcaldesa, es el otro, bueno, pero como si lo fuera, da igual. No conocía España, llevaba 30 años fuera, estuvo aquí un poquito cuando era joven, ¿no? Pero después de los 30 años lo traen aquí y lo ponen a gobernar un país que no conocía. Claro, de hecho que fuera tan osado, porque de Carlos III se conoce el famoso motín de Esquilache, ¿no? Y uno de sus ministros que dice, nada más llegar, bueno, lo primero, no conozco esto, pero os voy a cambiar la ropa. ¿Por qué? Porque me da la gana, ¿no? Es decir, porque me da la gana o porque no me gusta que vayáis tan oscuros y tan protegidos por ahí. Es decir, que fue un fashion, es decir, la moda tiene que ser como yo la dicto. El problema no fue solamente de moda. Pasó el motín. Carlos III también está en ese sentido banalizado, porque hubo cosas mucho peores, como la liberalización de los cereales, que produjo una subida especulativa que benefició, por supuesto, a sus amigos, ¿no? Y luego toda una serie de sublevaciones que no fueron solo de Madrid. Tengo aquí todas las ciudades que se sublevaron. Me pegaré un minuto, no lo pienso gastar. Zaragoza entre ellas, por cierto, si la nombro, por la corrupción y la incompetencia administrativa que había durante su reinado. Entonces, ¿cómo este señor ha podido pasar a ser el mejor alcalde de Madrid, el rey ilustrado por definición en los libros de historia? Pero nadie se ha dado cuenta de que hubo 10, 12 ciudades sublevadas, ¿eh? Y luego otra cosa, la desamortización, ¿no? Otra cosa que también había que ponerle en su haber. Las desamortizaciones empiezan prácticamente con Carlos III, y las desamortizaciones que han pasado también a los malditos libros de historia como progresistas, lo que hacían sencillamente era quitarle los bienes, no a los nobles, que no le quitaban ninguno, sino que se los quitaban a la Iglesia y se los quitaban fundamentalmente a los municipios y a los comunales, es decir, al pueblo, que eso no se suele. Y, por ejemplo, él empezó con el famoso Lavide, desamortizando territorios en este país. Carlos IV, llamado el cazador, supongo que porque ya es menos benévolo, ¿no? Se dedicaba a cazar. Bueno, Carlos IV los trae fundamentalmente a guerras. Francia, Inglaterra, Portugal, y encima luego, pues, con un pacto que no es guerra, pero que trae una guerra posterior con Napoleón, trayendo o pactando los derechos, traficando con los derechos con José I, hermano de Napoleón, como todos vosotros sabéis. También tiene una desamortización más, la desamortización de Godoy. Luego Fernando VII, famoso porque no tiene ningún tipo de interés en construir ningún tejido constitucional. De hecho, se le culpa de la destrucción de la Constitución de 1812. Instaura un sistema político de camarillas y se empieza a descolonizar todo el imperio de las Américas. Hay una tercera parte, los Borbones. Como veis, es que no hay por dónde coger un poquito algo que favorezca la historia de España, ¿no? Incluso a la historia general de España, ya no hablo a la historia popular de España. Luego hay una etapa nueva, que es la etapa que llaman constitucional, que es una tercera fase. Lo que pasa es que la historia del constitucionalismo no es la historia del constitucionalismo tal y como podemos ahora mismo valorar de una estructura básicamente democrática, sino el constitucionalismo era un constitucionalismo de soberanía compartido, es decir, era un pacto. Las constituciones del siglo XIX, cuando era un rey gobernando el país, no son constituciones donde haya soberanía popular, hay una soberanía compartida, hay un pacto con la nobleza y con la alta burguesía, que es con la que gobiernan dichos monarcas, que mantienen en sus manos el poder ejecutivo, mantienen el poder judicial, porque a los jueces se les nombra del poder ejecutivo,
y mantienen parte del poder legislativo porque generalmente las segundas cámaras las nombraban ellos y porque las podían disolver las primeras cámaras cuando quisieran, además de establecer los niveles de sufragio censitario que a ellos les venían bien en su pacto con la alta burguesía. Con lo cual ya me dirás qué tipo de constituciones eran cuando los tres poderes, o dos y medio, estaban en manos de los monarcas de todo el siglo XIX hasta que llega la Primera Guerra Mundial, que ya está bien, es decir, que estamos hablando ya del siglo XX. En el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, ya se meten todavía todas las monarquías en un modelo de soberanía compartida. No se puede hablar de democracia en ningún caso en Europa hasta, salvo excepciones sumamente puntuales y episodios sumamente pequeños y puntuales, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Yo diría que ya hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la democracia más básica, hay que decir que no nace en Europa. Esta Europa que encima se permite dar lecciones a la democracia al resto del mundo, de todo tipo de lecciones. Este es un dictador, este también, este no, este menos, este me conviene, cuando aquí no tuvimos democracia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí toda una serie de reyes como Isabel II, que es que no merece ni la pena. Bueno, de Isabel II se puede decir tantas cosas, sobre todo una, que es la más famosa, que es la que plasmaron los hermanos Becker en sus famosos dibujos, ¿no? Porque Becker no solamente era una familia o dos hermanos que se dedicaban a la poesía, sino que se dedicaban también, sobre todo uno, a pintar, en el caso de las obscenidades y la vida cómico obscena de Isabel II, que se dedicó a eso y todo lo demás lo dejó en manos de sus validos y ministros. Y ahí tenemos las guerras carlistas, para empezar, ni más ni menos. Y tenemos lo que es peor, las dos desamortizaciones que hubo en este país. Es decir, que son auténticas expropiaciones del pueblo, como son las de Mendizábal y las de Madoz, que dejan España yerma de tierras municipales y comunales dignas de ser disfrutadas por el pueblo. Aparte de las tierras que se le pudieron expropiar a la Iglesia. Aunque a la Iglesia se le expropian las tierras, pero luego hay una serie de pactos, de convenios con la misma que le dan a cambio otro tipo de favores, llamados concordatos jurídicamente hablando. Con lo cual, ¿a qué se dedican las amortizaciones en la etapa borbónica? A quitarle lo poco que tenían los pueblos, que tenían, pero hasta en el absolutismo, incluso antes del absolutismo, con los austrias, territorios de uso común. Se los quitan con las constituciones en la mano. Sí, no, porque aquí cuando se habla de la historia constitucional de España y se dividen las constituciones en conservadoras y progresistas, precisamente las conservadoras y las progresistas fueron las que tuvieron consecuencias peores. Incluso lo de Madoz se llama bienio progresista y pasa a la historia de España la mayor expoliación del pueblo como bienio progresista en la historiografía, y así se explica, que es una cosa también alucinante. Luego tenemos a Alfonso XII, el rey triste, como dice la película, ¿no? Y que, bueno, el resumen está en nuestro querido ciudadano Joaquín Costa, con Oligarquía y Caciquismo, resume muy bien todo lo que es ya el siglo XIX y el siglo de la Restauración en este país. Hay dos elementos que resumen la Restauración en España borbónica, que es Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo. Oligarquía y Caciquismo resumen todo lo que pasó, y luego la generación del 98, que también habla de toda la debacle social, política, bélica, de un país triste. No solamente era a dónde vas triste de ti, Alfonso XII, sino que a dónde vas y en qué te han convertido los Borbones, en una España triste y desolada. Hay que recordar que la generación del 98 es una generación no de revolucionarios, es una generación muy crítica de gente moral y éticamente hasta conservadora. Si hablamos de muchísimos de ellos, estamos hablando de anarquistas ni de socialistas extremos, los que hablan así de una España que dejan así los Borbones, que según nuestra actual Constitución son un símbolo de grandeza, de unidad y de representación del bendito pueblo español. Alfonso XIII, pues tampoco merece la pena decir nada. Es un señor que
que gobernó, sí, gobernó un poquito, pero luego dejó en manos de Primo de Rivera. Menos mal, porque Primo de Rivera, yo siempre lo defiendo a Primo de Rivera, por lo menos hizo mucho más que todos los Borbones anteriores por el país. Acabó con las guerras, inauguró toda una serie de espacios, nacionalizaciones estratégicas y básicas, creó la CANSA, ¿no? Ante la oposición, por cierto, de los grandes magnates extranjeros angloamericanos de las mismas, que amenazaron a Primo de Rivera y a Calvo Sotelo. De Calvo Sotelo hay que decir algo bueno, que es un tipo que se la jugó con las multinacionales y creó CANSA, que fue la primera multinacional expropiada, no expropiada en cuanto a las últimas fases de la misma, en los últimos años de la dictadura. Yo siempre pienso que a Primo de Rivera no lo derribaron las presiones populares, sino las multinacionales, fundamentalmente las de las 7 hermanas a las que se había provocado esa nacionalización y expropiación y con la constitución de CANSA. Y ahora la legitimidad, hay otra legitimidad que me estaba dejando, que es la cuarta, la franquista. Los Borbones vuelven porque tiene una legitimidad franquista que procede de la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Es decir, a los Borbones los vuelve a traer, digamos, la dictadura, el régimen franquista, ¿no? Juan Carlos I en la ley de sucesión. Y luego a través de la ley de reforma política del 77, como bien sabéis, que es cuando se suicidan las Cortes, donde ya se convierte en un simple sancionador los monarcas posteriores de la dinastía. Es a partir de ahí cuando se inaugura la monarquía parlamentaria en España, y luego fundamentalmente a partir ya de la Constitución del 78, que ya la santifica en el propio texto constitucional y no en legislación de transición como es la ley mencionada y la anterior que da pie, la anterior ley franquista que da pie a la ley mencionada. Bueno, pero da igual, donde llegué, ¿no? Pero es que si no, es que todo se queda como un telegrama. No sé, Bueno, voy a intentar ahora ir a lo más interesante de lo siguiente que dice la Constitución. Pero esta cuestión histórica es que me parece relevante porque ahora mismo los Borbones o las dinastías monárquicas en todos los países en los que están se basan en la legitimidad histórica, y además lo dicen las propias constituciones. Entonces, claro, si luego no hacen nada, si lo único lo que hacen es representándonos, dignificarnos a través de lo que significan, es bueno decir que no significan nada bueno. Porque es un único, digamos, punto o elemento de apoyo. Porque quien crea la historieta fabricada en la transición, de que gracias a Juan Carlos I tenemos una transición y un proceso, Juan Carlos I podría haber hecho lo que hubiera querido. Es decir, son los poderes fácticos que realmente imponen si vas para aquí, para allá, para adelante o para atrás. No Juan Carlos I, por supuesto, y menos Juan Carlos I. Y lo digo ya por sus capacidades y por sus voluntades, y menos él. Si hubiera sido a lo mejor otra persona con un tipo de personalidad diferente, un monarca con unos valores, unos elementos, una preparación, aún diríamos, pues sí, realmente tuvo un papel muy concreto. Pero mi opinión personal es que no la tuvo. Se vio canalizado por los poderes fácticos correspondientes. Bien, el artículo 57 es el siguiente, ¿no? De los dos que mencionaba antes. El artículo 57 sobre la sucesión, porque es de donde podemos extraer la consecuencia de la discriminación. Una monarquía es un instituto tremendamente discriminatorio. Y hay artículos en la Constitución española, si no son los más importantes, yo creo que si no lo son, pues casi, yo creo que son los más importantes, donde nos habla de igualdad y de no discriminación. Artículo 1, la igualdad de todos los españoles. Artículo 14, igualdad, sin que pueda prevalecer, textualmente, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento o de sexo. Y luego tenemos un título 2 que automáticamente se convierte en una antinomia constitucional porque desmiente todo lo que dice el artículo 14.
¿no? Es decir, no discriminación por razón de nacimiento y de sexo. De hecho, hay hasta 4 discriminaciones en el título 2. Primero se discrimina por estirpe, los Borbones, estirpe, familia. Luego por biología, aunque ya la estirpe también es algo biológico, pero luego hay casi una especie de, para diferenciarlo, ¿no? Así ya hacemos una clasificación más enjundiosa. Primero por estirpe, porque es una familia, luego biológicamente, porque ahí dice una línea y grado, por línea y grado, ¿no? Es decir, no todos los de la familia, no, el mayor, y después del mayor los grados circundantes, es decir, ya se está haciendo una selección biológica. Porque por lo menos se podría haber sido hasta más inteligente y haber dicho, no, luego ya veremos quién es el sucesor, ¿no? Que veamos que está, volvemos a ese tópico que a mí tampoco me gusta, mejor preparado, ¿no? Pero no, biologismo puro, ¿no? Línea y grado, después de estirpe. Pues segunda discriminación. Tercera, por si no les pareciera poco, sexo, ¿no? No, ¿cómo que la mujer? No, dentro de la línea y el grado, luego encima el hombre. Que es eso de la mujer, que es increíble, con la etapa que estamos viviendo, de que hilamos fino en cualquier expresión machista, patriarcalista, no sé qué, pues aquí tenemos, pumba, en nuestra Constitución, escrito algo absolutamente desmedido, por no decir retóricamente salvaje y sustancialmente salvaje. Y cuarto, ya alguien dirá, bueno, pero ¿queda alguna discriminación más? Sí, la edad. La edad es otra discriminación, ¿no? La edad es otra discriminación. Bien, esas son, digamos, todas las líneas que dedica, digamos, a la sucesión y por lo tanto a la discriminación nuestra Constitución. Quedaría cosas muy graciosas y no voy a decir las resultas de eso en la línea de sucesión, quién irían, ¿no? Pues iría a la tercera y Froilán, el famoso Froilán, pues iría al cuarto en la línea de sucesión y tendríamos que comérnoslos con patatas, ¿no? Con pastillicas. Sí, mira, eso está muy bien, ¿eh? Lo de con patatas, no con pastillicas. Oye. Es cierto, no te podría casar con quien quiera, es el amigo Froilán. Es decir, las cortes pueden prohibir con quién se casa. Sí, así hombre es. Que va por ahí pasándoselo muy bien, sería algo tan vergonzoso como que siga pasándoselo tan bien y no meterle en vereda a las cortes diciéndole que ojo con la vida que lleva y él no va a decidir con quién se casa, sino que lo va a decidir las cortes y el rey. Cualquier llamado a suceder, como tú bien sabes, puede ser vetado en el matrimonio en función de lo que decidan las cortes. Que hay mecanismos que se tienen que empezar a usar. Para meterles en vereda, con tu permiso interrumpo. No, hombre, es que si no interrumpes no hablas. Así que tú precisamente lo que tienes que hacer es interrumpirme cuando te dé la gana. Me ha venido a la cabeza lo que dice expresamente la Constitución, es desconocido además. Sí, exactamente, no fue contra el matrimonio con la oposición del rey o de las cortes, 57. No dice o las cortes, dice las cortes, con lo cual es un tema polémico saber quién tiene la iniciativa de prohibírselo. Fíjate. Sí, también hay una polémica, es verdad, ¿no? Sí. Yo creo que podría ser uno de los dos. Con lo cual efectivamente. Yo la interpretación que hago es que puede ser cualquiera de los dos, la oposición de las cortes o del rey, ¿no? Para ver con quién se casan los sucesores. Y cualquiera de las hijas llamadas a suceder, cualquiera, puede ser vetado el matrimonio por las cortes. ¿Te parece que no lo dijera? Empezamos, si quieres, y luego seguimos. Y luego seguimos. Sí, porque bueno, sí, no, pero vamos a seguir manteniendo el... ¿Quieres terminar algo? Si acaso interrumpido no con ánimo de interrumpirte, sino de apuntar. No, yo es que tengo ya la obligación de sintetizar porque son las 8, entonces si no nos echarán. Entonces yo creo que voy a decir lo que más interesante puede resultar aquí, ¿no?
O si tienes algo que tienes que decir algo ahora. Raúl ha venido a apuntar. Yo apunto, Ha venido a apuntar. pero si hablo yo me desvío un poco de lo que dices tú. Ajá, ajá. Porque yo quiero puntualizar de la Constitución alguna cosita. Pero si la dices tú no puntualizaré nada. No, mira, Voy a decir, no has enterado. yo solamente voy a termino con una cosa y que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las dignificaciones y con la cuestión de la nobleza formal, porque eso también pasa desapercibido, que es la cuestión de que si nosotros tenemos en este país condes, duques y varones, hay que decir que los tenemos encima reconocidos porque hay una monarquía. Cuando hay una monarquía en un país, hay un reconocimiento que se llama de derecho premial, encima premial, de premio, ¿no? Un derecho premial que está reconocido públicamente. Eso significa que cuando alguien es duque o conde o varón, se le reconoce esa dignidad formal. Sí, claro, el duque ya no tiene un derecho propio, pero da igual, me da igual, porque está reconociendo la ley a través de la Constitución una dignidad que no me reconoce ni a mí, ni a la compañía de al lado, ni a Raúl, ni a vosotros. Es decir, los señores varones y duques son más dignos que nosotros, porque así lo reconoce el derecho premial que está canalizado por la existencia de la corona en España. Por ejemplo, en Francia, en Francia también hay condes y duques, sí, pero hay condes y duques como por de derecho privado, es decir, como si hay un socio de Helios o del club de tenis, ¿no? Es decir, porque el Estado no se lo reconoce, ¿no? Se lo reconoce su club, pero es que aquí se lo reconoce el Estado. No solamente tenemos la monarquía, sino que tenemos un reconocimiento de derecho premial por parte del Estado. Hay personas que formalmente son más dignas, familias, que nosotros. Eso es lo que quería solo apuntar para terminar este... Y yo apuntándote lo que te digo, y en la misma línea, también me llama la atención, y nos debería llamar la atención, lo extremadamente monárquica que es nuestra Constitución. Porque aparte de estas cosas que nadie sabe, es decir, como que se le puede vetar el matrimonio o la persona elegida en el matrimonio, incluso está regulado en la Constitución qué es lo que ocurriría si desaparecieran todos los Borbones de España. Es decir, que todos los llamados a suceder, por lo que sea, bueno, pues está en una situación como pasó en el siglo XIX, que tenía que nacer ahí alguien porque si no venía el hermano Carlos y las guerras carlistas. Y fíjense lo que dice la Constitución. Dice, en el caso de que se extinguiera la dinastía, que es así como habla, de que no hubiera más Borbones, ¿qué ocurriría? Y ustedes dicen, la República. Ni siquiera muertos todos los Borbones, o desaparecidos, o extinguidos, o por lo que sea. Dice, y ahí es la importancia que tiene el título 2, que habla de la corona, cuando debería hablar de la jefatura del Estado, y no decir, como dice, el rey es el jefe del Estado, sino decir, en su caso, el jefe del Estado es el rey. Pero no, pone en primer lugar al rey y dice el rey es el jefe del Estado. Pues no, lo que dice nuestra Constitución es que las Cortes buscarán la mejor manera de dar sucesión a la corona. Es decir, buscarían un Amadeo de Saboya, buscarían otra dinastía para que sustituyera a los Borbones. Es decir, nuestra Constitución no deja ni un pequeño hueco a la República. ¿Qué le ha hecho a la Constitución la República? Es ahí donde quiero empezar a hablar. Mi compañero Francisco, Paco, les ha dicho, me gustaría que en esta sala hubiera señores muy conservadores, para que supieran esto, ¿no? Lógicamente con este título jamás hubieran venido. Y esa es la cuestión, ¿por qué no han venido señores conservadores a oír una charla sobre la República? Entonces a mí lo que me gustaría que en esta sala hubiera algún republicano, no sé si lo hay. ¿Hay algún republicano? Entiendo que sí. Bien, habiendo a republicanos, lo que me gustaría es hacer una exposición crítica sobre el concepto de la República y qué supone para ustedes la República en España hoy, en el siglo XXI, en el año 2023. Cuando ustedes están poniendo los vídeos y
enlazan una manera de pensar, una ideología que seguramente ustedes tienen con el concepto de república, es porque consideran que hay algo más cercano a su ideología, no puede haber nada más cercano a su ideología que posiblemente la república. Puede que alguno de ustedes sea de izquierda, no lo sé, posiblemente incluso todos, puede ser el caso también, ¿no? Pero eso nos tendría que pensar cuál es el concepto que tenemos en España de la república. ¿Algo ligado a la izquierda exclusivamente? ¿O ustedes consideran que la república es algo en lo que pueden convivir izquierdas y derechas y ser una forma de gobierno exactamente igual para las derechas y la izquierda? Es decir, que el presidente de la república fuera José María Aznar, por ejemplo, como una persona que ha tenido un pasado y que tal y cual. No sé si ustedes dejarían, o nosotros dejaríamos de ser republicanos si este concepto fuera así. Porque lo que ustedes seguro que son, es algo que en teoría política se llama republicanismo. Que no siempre es ser republicano en el sentido de forma de gobierno. Ese republicanismo es algo estupendo y maravilloso desde mi punto de vista. Es un concepto de la política participativo, democrático, igualitario, que tiene su origen en los primeros liberalismos y evoluciona en una democracia participativa, en fin, en todo lo que ustedes saben y conocen. Eso es ser republicano en el sentido de la teoría política. Es un concepto muchísimo más amplio. Lógicamente, quien tiene este concepto teórico, en el cual no me voy a enrollar, de su ideología y de la teoría política, considera que la forma de gobierno, la forma de Estado y de gobierno idónea es la república. ¿Por qué? Porque la persona que va a ocupar, las personas que van a ocupar estos puestos de jefatura del Estado son iguales que los demás. Nace lógicamente de ese republicanismo revolucionario de finales del siglo XVIII y de todo el siglo XIX. Lógicamente, un demócrata, hasta los huesos, solo podía ser republicano. Pero, ¿qué ha ocurrido en países como Holanda, en países como Bélgica, como todos los países nórdicos, o casi todos, menos Finlandia? ¿Qué ha ocurrido si los ponemos de ejemplo en cualquier cosa que se nos ocurre, como un Estado social, como un Estado avanzado, como un Estado moderno? ¿Qué ha ocurrido que no son republicanos? ¿Qué ocurre en Bélgica que no son republicanos? ¿Qué ha ocurrido en la cuna del parlamentarismo, como es el Reino Unido, que no son republicanos? Es decir, ¿tenemos algo que criticar de estos países por no ser republicanos? ¿Qué ocurre? Pues, lógicamente, su monarquía supo evolucionar desde unos conceptos republicanos manteniendo una monarquía. ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ha ocurrido en España que no estamos de acuerdo con estos planteamientos? Claro, España tiene un problema de cómo afronta su republicanismo. Estos días, con lo que estamos oyendo y con lo que la gente sabe de qué son los Borbones, hoy, ojalá supiera lo que han sido, pero hoy, con lo que sabe, es más que suficiente para que cualquier persona con una formación mediana sepa qué son los Borbones hoy. Y estos actos que estamos celebrando esta semana tendrían que estar llenos de personas que tuvieran la república como una opción de forma de gobierno real. Pero no ocurre así. No ocurre así. Con lo cual tendríamos que plantearnos qué es lo que tiene que cambiar. No en el republicanismo, que ya está instalado hace mucho tiempo como una teoría política que asumimos todos, sino cómo trasladamos qué es la república. Porque tengan en cuenta que la república no puede ser única y exclusivamente
la ausencia de un rey. Porque entonces yo les diría, ¿el régimen franquista fue un régimen republicano? ¿La Tercera República fue la franquista? Cuando había un rey legítimo en el exilio. Don Juan, el famoso Don Juan, estaba en el exilio. Es decir, no le dejaba venir a España. Franco era un republicano. Y entonces ustedes me dirían, no, porque no era de izquierda. Ojo, es que la república no tiene que por qué ser de izquierda. ¿Verdad que la francesa gobiernan los conservadores y gobiernan los liberales y después gobiernan los socialistas y nunca gobiernan los comunistas? Entonces, ¿qué es verdaderamente la república y qué queremos trasladar a los ciudadanos para convencerles que la república es lo que es? Claro, ¿por qué pensamos así en España? ¿Por qué nos hemos instalado en un mito? ¿Cuál es nuestro mito? ¿Cuál es el mito de la república? La Segunda República. Cuando nosotros hablamos de de la república, nos vamos a un mito. Claro que era un mito. ¿Cómo no va a ser un mito? Si es que nos ha estado hablando Paco de qué supone la monarquía en España. Ese cambio que se produjo en otras monarquías a través de la historia por múltiples razones, que las ha expuesto cuando nos ha hablado de los Borbones, y que por supuesto hay detrás muchísimos intereses de esas oligarquías y caciquismos que tenía este país. En nuestro país la monarquía solo ha sido aliada de unos pocos. La monarquía ha sido militante en una ideología. Por lo tanto, los que estaban en la ideología contraria no les quedaba más que ser republicano, porque la monarquía nunca iba a ser su aliada. Por lo tanto, y esto sigue siendo así, esas legitimaciones de las que hemos estado hablando son clarísimas. Existe una falta absoluta de legitimación de la monarquía. Y lo era, por supuesto, cuando nos ha estado hablando en el siglo XVII, cuando entran los Borbones y rompen con una división territorial histórica, se hacen aliados del absolutismo y rompen con el pactismo que había de las asambleas, si quieren ustedes, postmedievales, rompen con ellas. Pues se alían con los conservadores, absolutos liberales conservadores. ¿Por qué? Porque había una guerra carlista. ¡Ojo! Que es que los contrarios no eran de los nuestros, no, eran los ultraconservadores tradicionalistas del hermano Carlos, los carlistas. Claro, es decir, es que la monarquía solo ha jugado a un bando, o en la extremo, o menos en el extremo. Entonces, ¿qué tradición tiene la izquierda española? Exclusivamente republicana. Pero claro, cuando una parte importante la abandona, una parte importante la abandona y no sabe explicar por qué la república es algo necesario en nuestro país para terminar de una manera definitiva con ese antiguo régimen, y nosotros seamos capaces de decir que la república no es algo única y exclusivamente de la izquierda, sino que es algo como fue en la Segunda República, en el que los liberales también eran republicanos. Los liberales eran republicanos, que en el segundo gobierno ganaron los conservadores. Ojo, en la República no fue todo como nos queremos imaginar. Es que las segundas elecciones las ganaron los conservadores. Y hubo unos alzamientos, y hubo todo lo que ustedes saben, y fue un periodo muy convulso. Y entonces la gente de hoy en día recuerda aquellos años de manera convulsa. Tanto o mucho, o no tanto como el franquismo, pero convulso. Por eso, nosotros tenemos que ser capaces de elaborar un discurso del siglo XXI sobre la República. Del siglo XXI. Y alejarnos de una manera práctica de esos mitos que hemos creado, y crear unos mitos reales nuevos, en los que la República sea una opción verdadera contemplada por la mayoría de los ciudadanos como algo verdaderamente posible. Y aquí lo que tendríamos que empezar a hablar es de teoría política republicana, es decir, oiga, vamos a ver,
¿Ustedes saben cuántos tipos de república hay? Es decir, ¿saben que hay una república presidencialista como la de Estados Unidos? Donde el presidente de Estados Unidos tiene el mismo poder o más poder que un rey casi absoluto, con la división de poderes que supone, lógicamente, un parlamento, un congreso y un senado. Hay una semipresidencialista, como los franceses. Hay unas repúblicas bananeras que no nos gustan nada, ¿verdad? Hay unas repúblicas como en Corea del Norte, que en fin, que mejor dejamos para otros. Hay unas repúblicas parlamentarias, como Alemania o como Italia, que nuestra constitución es prácticamente una constitución republicana parlamentaria. Se dice monarquía parlamentaria, pero podría haber dicho república parlamentaria, que le puede gustar a uno más o le puede gustar a uno menos, por supuesto, pero parlamentaria. ¿Ustedes saben por qué nosotros llamamos en España presidente del gobierno y todas las monarquías democráticas a esta persona, a lo que nosotros llamamos presidente del gobierno, le llaman primer ministro? Ojo, nosotros le llamamos presidente. El señor que más poder tiene en este país nuestro es el presidente del gobierno. Pero tiene un poder verdadero, tiene un poder real. Tiene el mismo poder que tenía un rey en una monarquía, monárquica, una constitución monárquica, es lo que quería decir. Por lo tanto, tenemos como republicanos no solamente quedarnos en el mito, en el recuerdo, en pensar que rompemos con esa España caduca, vacía, que viene del tradicionalismo, todo esto que hemos estado explicando, y avanzamos hacia una nueva forma de entender el republicanismo, en la que quepan todos y todas, por supuesto. La derecha catalana son los primeros que hablan de su república. Es decir, no es algo ni de izquierda ni de derecha, es un concepto que ellos tienen como rompamos con esa parte del pasado que no nos gusta. Y eso creo que lo tenemos que hacer y lo tenemos pendiente. Es decir, aquí lo que tiene que haber también es mucha gente joven que crea verdaderamente en un concepto moderno, insisto, de república. Porque lo que es verdaderamente impresentable de nuestra Constitución, lo que es verdaderamente impresentable, es el título segundo, sobre la monarquía. Porque participa todavía de ese regusto de idolatría religiosa que se tenía a los reyes, a los monarcas. Se les dice que es inviolable, cosa de la que no hemos hablado. Pero ustedes saben lo que es decir que es inviolable. Que entra aquí y nos pega 4 tiros a cada uno y se va a su casa y nadie le puede detener. Pero si lo acabamos de vivir, claro, cuando aparece con delitos fiscales. Oiga, ¿qué delitos fiscales? Que nos pegue 2 tiros. Pero como se ha ido, parece que ya la Constitución ha cambiado. No, el nuevo rey nos pega 2 tiros. El nuevo rey nos puede pegar 2 tiros, ¿o no? Sí, no, de hecho para apuntar, no lo va a hacer, espero. Para apuntar yo, ya que has hablado, lo de sagrada no es ninguna entelequia. La Constitución no dice que sea sagrado, pero es que la ley de enjuiciamiento criminal habla exactamente de sagrada persona del rey. Es decir, utiliza el término sagrado exactamente en su artículo 418, cuando habla de todo el tratamiento privilegiado que tiene la familia real y que tiene en cambio en contra todos los que delincan contra la familia real en cualquiera de sus facetas y funciones. Es decir, tenemos una Constitución con aires, con resabios, con estructuras completas copiadas de constituciones como la portuguesa, como la italiana, como la alemana, todas republicanas, se utiliza la palabra del presidente del gobierno, que sería el presidente de la república, se le da el mismo poder que tienen los presidentes de la república, pero sin embargo conservamos. Pero claro, esto lo que nos hace pensar es qué papel juega verdaderamente un monarca en España. Porque realmente está vacío, es decir, es un cascarón vacío, no tiene poder. Porque el artículo menos republicano, menos monárquico
que existe en nuestra Constitución, no lo hemos mencionado, pero desde mi punto de vista es el artículo 1.2, en el que dice la soberanía nacional reside en el pueblo español, porque durante todo el siglo XIX las constituciones lo que iban discutiendo es que el pueblo español tenía una parte de soberanía y el rey tenía otra, con lo cual los dos participaban de soberanía, y eso es muy importante. En nuestra Constitución el rey no tiene, ni el monarca, que sea el rey y la reina, no participa ni un ápice en la soberanía nacional, con lo cual, dicho esto, no hay nada que hacer. Pero, ¿por qué sigue el rey? ¿Por qué sigue el rey? Porque la legitimación de la que ha hablado Paco es fundamental, es absolutamente fundamental, lo ha explicado él perfectamente, pero fíjense, el rey Juan Carlos no juró la Constitución, no la juró, pero no la juró estando previsto que la tengan que jurar, la juró su hijo. Nada impedía que jurara la Constitución. ¿Por qué no la juró? Entre otras cosas, ¿saben ustedes por qué? Porque había jurado los principios del movimiento. O sea, no puede jurar una cosa y a los no sé cuántos años jurar la contraria, ¿no? Porque realmente la Constitución atacaba frontalmente los principios, lógicamente, del movimiento. Es decir, esa transición fue una transición que, desde luego, pues, mira, el rey, como ha dicho Paco, no hizo nada más que, si le hubieran dicho que hubiera sido dictador, hubiera sido dictador. Si le hubieran dicho que le tocaba hacer lo que fue, lo hubiera sido. Exclusivamente hubiera hecho lo que le hubieran dicho. Pero esto, para bien y para mal, ya ha pasado. Pero ahora los españoles, españolas, lo que deberíamos poner son las cosas en su sitio. Y decir, pasado el tiempo, tenemos que reflexionar que la Constitución de 1978, apenas quedan personas que la votaron, apenas, aunque quedan muchos de ustedes, pero en proporción muy poca. Claro, esto vale para todas las constituciones, es decir, oiga, y menos quedan de la Constitución norteamericana, ¿verdad? Y sigue vigente. Muy bien. Esto, siendo verdad que muy poca gente queda, lo que es más verdad es que en aquel momento no estábamos en condiciones para votar una monarquía sí, una monarquía no. Era esto o nada, esto o seguir como estábamos. Los griegos hicieron una cosita que ustedes conocen perfectamente. Es decir, antes de votar su constitución, votaron si querían monarquía o república. Les dejaron votar antes. O sea, no vincularon monarquía a cambiar o a no cambiar, sino que les dijeron, vayamos por partes. Y fíjense que los coroneles, la dictadura de los coroneles de Grecia había expulsado a los reyes. Es decir, que la dictadura griega había expulsado a los reyes. Podían decir, bueno, que vuelvan los reyes. Ni los coroneles ni los reyes. Cosa que sin duda hubiera pasado en España. Cosa que sin duda hubiera pasado en España. Por lo tanto, esto de que como votamos la Constitución en las condiciones que la votamos en 1978, después de terminar una dictadura, y allí se incluía que había un rey, que no sé qué, no sé cuánto, ya está legitimado democráticamente un rey que había jurado los principios del movimiento, pues no es legitimación. La legitimación es exclusivamente la democrática. Y nos falta esa legitimación democrática. Y falta. Y desde luego, esto será es decir, ojalá hubiera una república y que las personas pudieran elegir o no. También les digo una cosa, si tenemos una constitución republicana parlamentaria, pocas cosas cambiarían. Eso sí que cambiaría, que tendremos un presidente elegido o por los ciudadanos o por las cámaras. Ojo, ojo. Pero lo que sí que tendríamos, desde luego, es una legitimidad democrática. Y a los demócratas hay cosas que sí que nos importan. Y es quién y cómo se ha elegido y qué legitimidad tiene la persona que es el jefe o la jefe del Estado de nuestro país. Y esto hay que trasladárselo a la gente joven, a los políticos actuales, porque parece inaudito que en nuestro país no seamos capaces de crear un concepto de república moderno y en el que quepamos todos y todas. Y ese es mi planteamiento sobre esta cuestión.